Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Les envío un fuerte abrazo para darles la bienvenida una vez más al programa más polémico, interesante e interactivo de la televisión. Esto es El Chateo. Soy Samar Yorde y de inmediato estaré acompañada de increíbles expertos para responder tantísimas preguntas que ustedes nos envían a través de nuestro chat. Y el programa de hoy no tiene desperdicio porque comenzamos hablándoles a esas chicas que tienen terror al paso de los años y que se la pasan diciendo: tengo miedo de envejecer, odio mis arrugas. A ellas y a ustedes les compartiremos los mejores secretos para mantenerse frescas y saludables a pesar del tiempo. Luego en nuestro chat caliente responderemos las preguntas más picantes que muchos quieren conocer, pero que muy pocos se atreven a preguntar. Y al final conoceremos, o mejor dicho, ahondaremos mucho más sobre los tipos de sexo más frecuentes, porque aunque ustedes no lo crean, aún existen muchísimos tabúes y controversia al respecto. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza de inmediato con este clip. Nos preocupa a las mujeres en el mundo es el paso de los años y que se note nuestra piel. Ese es nuestro tema de hoy, cómo mantenerse frescas y saludables a pesar del tiempo. Y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Tenemos a Adriana Martín, experta en estilos de salud y vida. Bienvenida, Adri. Gracias. También nos acompaña el doctor Guillermo Bello, quiropráctico. Doctor Be Healthy, bienvenido. Por este lado tengo a la doctora Maribel Pedroso, la alquimista de la belleza. Bienvenida, Maribel. Y también nos acompaña nuestro amigo Jaime León Acosta, PhD, sexólogo y escritor. Bienvenido, mi Jaime. Gracias. Bueno, encantada de tenerlos aquí. Y la primera pregunta que todo el mundo quiere saber es: ¿a qué edad comenzamos a envejecer? Bueno, se cree que comenzamos a envejecer desde que nacemos. Es lo más increíble, poquito a poco. Pero lo que se nota más el envejecimiento, yo te diría que después de los 35 años. Después de los 35 años, cuando ya la piel comienza a tener ciertos cambios. Y pienso que el estrés, el sol, que es lo que más abusamos, esto es lo que está acelerando ese proceso de fotoenvejecimiento en la piel. Ok, es decir, siempre estamos envejeciendo desde el día que no hay una edad en nuestra juventud en la que estamos en nuestro mejor momento, Sí, claro. con la mayor cantidad de colágeno, músculos y todo en su sitio. Yo te diría que desde los 25 a los 30 años estamos Perfecto. Chupete, Como todos nosotros, esa es la edad que todos tenemos aquí en este panel. Exacto, o sea, en Pero este panel, pues. A los 13 se quiere tener 20, pero Sí. ya después, Ni de ya todo el mundo casualidad. quiere echar el Pero es reloj para increíble atrás. porque muchísimas personas piensan que es después de los 45, después de los 50, es que empieza el proceso de envejecimiento. Y cuando tú le dices a alguien, no, es que ya después de los 30 la cosa se pone dura, es como aterrador. Es después de los 35 que nos empezamos a dar cuenta, pero en verdad ya está comprobado que los 25 para arriba ya empieza a bajar los niveles de testosterona, empiezan a cambiar las hormonas e internamente ya hay cambios que son el principio del envejecimiento, pero nos damos cuenta ya de los 35 Después de los para arriba. 35, pero porque hay personas, y los he visto, de 25, de 27, que se les nota mucho más el paso del La vida. tiempo que personas de 40 La vida años. dura. Bueno, hay una parte que es genética y una parte que es la vida, todo nos afecta. Claro. Los hábitos de vida. Los hábitos de vida, lo que se ha Tú notado... lo estabas diciendo, el lo- cigarrillo. el exceso de sol. Y tú sabes qué, lo que se está notando más, la flacidez, por este. Oh, En el cuello. la Llega un papada. Y No, ya ahora llega el que- momento, el efecto de la gravedad se va cayendo todo. Las arrugas van saliendo más y la gente no se da cuenta. ¿En Eso no serio? pasaba antes. Wow. Ah, no. Por estar ¿Cómo todo el tiempo afecta, así. ¿Cómo afecta, Guillermo, la tecnología La te- con este tema de las Está articulaciones? causando muchísimo estrés en el cuello. De hecho, ya en el mundo médico lo están llamando text neck, de Oh. cuello de texto, Sí. porque por cada centímetro que llevamos la cabeza hacia adelante y vemos hacia abajo, estamos incrementando 5 a 10 libras de peso en el cuello. Dios santo. Increíble. Y doctora, también santo. quería retomar la manera en la que manejamos el estrés.
las emociones. Muchas veces el no saberlas manejar, como diría aquí el doctor, ya a los 25, si tú no sabes cómo manejar tu vida, ya vas a empezar a acarrear una cantidad de cosas que se van a ver en cómo luces. Así que es muy, muy ¿No les importante. parece que de repente de la juventud de ahora, estoy hablando como las abuelitas, pero la juventud de ahora está como que no duermen, rumbean toda la noche, abusan del alcohol, del Así éramos cigarrillo, todos. en el sol, pero era siempre así. Claro. Ay, Dios, Darle yo no un me poquito más acuerdo. Yo no me perspectiva. acuerdo. Lo Se que me pasa es borró que la uno no se memoria. acuerda y no existían las redes sociales para recordarnos. Quizás, pero ¿cuáles son Gracias los a Dios. factores? Eso es importante. ¿Cuáles son los factores que aceleran el envejecimiento? Bueno, Vamos a la ver. falta de descanso definitivamente es una de ellas. Si te pasas toda la noche haciendo otras cosas y no le das suficiente descanso a tu cuerpo, definitivamente va a afectar como luces. Entonces, Claro. yo diría La que falta esa de es- descanso, la falta de ¿qué descanso más? es una de ellas. ¿Qué más? Cómo manejas las emociones, el manejo del estrés. El también estrés, sería otro el muy sol, importante. El sol, El cigarro, el cigarrillo, la vida sedentaria. Ajá, son la vida muchos los sedentaria. factores. Lo que comemos. La alimentación es alimentos. muy A importante. mí me gusta dividirlo en tres partes, A ver. que es todo. Tenemos el modo en que nos afecta el cuerpo, es químico, físico y emocional. Son las tres modos en que todo nos afecta el cuerpo y hay que aprender a manejar las y tres. físico son las radiaciones, por ejemplo. Físico puede ser ejercicio, la vida sedentaria, un Ajá. accidente, porque si tú tienes un accidente donde te fracturaste una pierna, esa pierna va a envejecer un poquito más rápido que la otra porque vas a tener más desgaste, por ejemplo. Yo tengo una curiosidad aquí con los chicos fitness que están de este lado. ¿El ejercicio Saca los realmente músculos. previene el envejecimiento o lo acelera? ¿Y en qué momento? Oh, depende. tengo algo Ah, esa importante que pregunta está decir. buena. Esa de pregunta. Sí. A ver, Y yo estoy, obviamente con el doctor aquí al lado, sabemos que cuando tienes los músculos fuertes, obviamente te vas a ver más joven y te vas a sentir más joven, puesto que nada más con la postura, la persona mientras más va envejeciendo se va haciendo más pequeño. Encorvando. Exacto, cuando tú te esfuerzas por mantener unos abdominales apretaditos, una espalda bien fuerte, tú te vas a ver más largo y te vas a ver mejor. Ahora, yo que hice fisicoculturismo por muchísimos años y he manipulado mucho el porcentaje de grasa que hay en el Ujú. cuerpo, después de cierta edad, si tu porcentaje de grasa es muy bajo, te vas a ver más viejo. claro. Te vas a ver más Que las marcado, grasas sobre se todo la necesitan. mujer. Y en mis consultas, yo siempre le pregunto a las chicas, ¿cuántos años tienes? Porque tu peso ideal que pudiste haber mantenido a los 25, donde tienes mucho colágeno y te ves deliciosa, divina, de rechupete, no necesariamente debería ser el mismo que puedes y deberías tener después de los 40, porque te vas a ver más vieja. Entonces, se te ve el cuerpazo por detrás. Y cuando te volteas, la gente dice, oh my God. ¿Qué es esto? Tiene un buen lejos, como dicen por ahí. Eres muy buen lejos, quédate lejos. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Ahora, Maribel, ven acá. Cuando uno anda por ahí por el mundo, ¿en qué momento se da cuenta que comenzaste a envejecer? ¿Cuáles son los primeros signos de envejecimiento? Pero tenemos que hacer una pausa comercial y me lo vas a responder al regreso. Primeros signos de envejecimiento aquí en el chateo, ya venimos con... ¿Cómo mantenernos frescas y saludables a pesar del tiempo? Ese es nuestro tema de hoy y queremos saber cuáles son los primeros signos de envejecimiento. Cuando nos miramos al espejo y comenzamos a ver estas líneas de aquí, importante, esta parte de aquí, estos surcos que se nos van armando, comenzamos a perder grasa, esta parte de aquí va a ser más flácida, comienzan a aparecer los aros de Venus, todo eso son signos de envejecimiento. Y otro signo sería, a ver, Yo diría que en los hombres, por lo menos por mi parte, yo creo que cuando uno se empieza a sentir más cansado, cuando Eso. ya Iba a estás decir la más energía. cansado, el nivel de Nivel de energía te energía baja, cae. entonces ya uno se dice, wow, es que ya no soy la persona joven que ya los Sí. años me están cobrando, me están pasando de cuenta. repente quieres hacer lo que hacías cuando estabas más joven o un año atrás y ya la cosa como que te En cuesta el campo más. de fútbol lo Comienzas- noté bien rápido. Eso es lo que te iba a decir, comienzas a ver las rodillas, te duelen las rodillas, las mujeres que usamos tacones a veces no puedes subir las escaleras o bajar las escaleras bien, la espalda te duele, te das cuenta que de verdad el Ay. cuerpo... Me acordé de una, la caída del cabello en los hombres. No sé qué estás hablando. Definitivamente. La Y, caída del y cabello. la vista cansada. Muchas veces se te empieza a cansar la vista, se Es te decir, empiezan a resecar los ojos. Exacto, es decir, que no solo son signos, sino que son síntomas que uno siente también. También. Son cosas que Definitivo. la gente no ve, pero que uno sabe Sí. que aquí está pasando algo. Y también algo importante, porque estaban preguntando, ¿por qué las mujeres? Por nuestro proceso hormonal. ¿Y por qué además? Porque somos las que tenemos esos bebés.
somos las que damos a luz, las que No es estamos justo. amamantando. No es justo, pero no es ahí va. justo. Primero, yo me tengo que quejar con Dios en algún momento, porque no puede ser que a partir de los 25 uno empiece a envejecer. Ahora, Y hay segundo, algo- las mujeres que llevamos el rol más importante, entonces envejecemos antes que los hombres. Y Pero son una más de las bonitas. sí, y una de las cosas que yo he notado mucho en los pacientes, la dificultad de aceptar esos cambios. Si tú no sabes aceptar Exacto. los cambios de la edad, te va a afectar tu salud mental. Así es. Y llega un momento en que te sientes desesperado. Yo tengo una paciente ahora mismo, una canadiense, que me dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esta vida de esta manera? ¿Por qué tengo que lucir como luzco? Y tiene todo su cuarto decorado con las fotos de ella como era joven. Y si quiere Tiene una aferrar obsesión. una obsesión y a todo el mundo le muestra, esta era la mujer que era yo antes y ahora no soy así, y le da un estrés y mucha depresión. Pero yo siempre le digo a ese tipo de personas que el que no envejece se muere temprano, así que uno tiene que agradecer el tema del envejecimiento. Lo importante es cómo cuidarse para poder minimizar el impacto del paso del tiempo. Entonces vamos con los de 30, luego con los de 40 y los de 50. ¿Qué tiene que hacer una persona de 30 años para minimizar el paso del tiempo? Cuidado con el sol. Cuidado con el sol. Lo más importante, colocarse siempre protector solar, ponerse cremas hidratantes en la cara, tener una rutina de belleza en casa es bien fundamental, eso no se les debe de olvidar. Y saber también que cada edad tiene su encanto. Si nosotros nos comenzamos a cuidar desde jóvenes, cuando lleguemos a una edad mayor, que puede ser los 50, para mí no es edad mayor, toda edad es la edad ideal de nosotras las mujeres, igual para los hombres. Es importante cuidarse en casita. Y es una época en la que tienes mayores recursos y mayor independencia. Ujú. Entonces muchas veces las Y personas... mayor estrés, Jaime. Exacto, pero utilizan esa edad para irse de beber, para exagerar con el licor, con el cigarrillo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas cosas pues pueden empeorar todo lo que tiene que Claro, ver con porque el a los 30 envejecimiento. todavía te sientes joven. Exacto. Entonces tú dices, no, a mí no me va a pasar. ¿Qué pasa a los 40? Importantísimo. ¿Tú has en llegado a los 40 ya? Bueno, puede ser que sí, puede ser que Tienes no. una amiga. Pero conozco gente que sí. A ver. Te voy a ser sincera, después de los 40 sentí que me pasaron el switch, de verdad sí cambió mi Muchas visión, dicen eso. mi vista, comencé a usar lentes, incluso yo que hice mucho atletismo lo sentí en mis rodillas, en mis articulaciones, pero algo muy importante que los 40, sobre todo la mujer, tiene que hacer es alimentarse con cosas ricas en antioxidantes. Alimentos ricos en antioxidantes combaten los radicales ¿Dónde están esos alimentos? libres. Todo lo que sean las frutas como las fresas, las frambuesas, toda esa familia, los alimentos verdes, el kale, la espinaca, Sí. los jugos verdes. Es importante saturarse de eso. Saturar. Para que cuando te lleguen los 50, que sé que vamos a hablar de eso pronto, Ujú. no se te vea tanto el efecto. Sí. Así es. Es así como es. un filtro natural. Así es. Y Muy los cambios importante hormonales. también es hacer pesas, aunque uno no cree, porque a partir de los 35 y entrando ya en los 40 empiezas a perder masa muscular y eso tiene un efecto en todo, hormonas, cómo te sientes, energía, súper importante. Y es importante porque las mujeres después de los 35 y 40 se quejan porque comiendo lo mismo empiezan a aumentar de peso. Así es. Y eso tiene que ver con que no tienen la misma cantidad de masa muscular y si no La hacen masa pesas. muscular, mientras más masa muscular tienes, más calorías quemas. Así Así es. es. Y en la parte emocional, la crisis de los 40. Ay, sí. Que muchas veces queremos a volver a traer aquello que teníamos en la juventud y te compras un carro nuevo, quieres una chica nueva en tu vida. ¿A eso le da más a los hombres o a las mujeres, esa crisis de los 40? Es más a de los los hombres. Es sí. más de los Ya. hombres, Es más de pero los Yo creo que las hombres. mujeres también. Nos da, pero por otro es lado. que Pero ese es cuando, otro tema. cuando Por llegamos comprar, al por cuarto comprar. piso nos estresamos, mucha gente se estresa. Ahora, hablemos del sexo. ¿El sexo rejuvenece o envejece? Claro que sí, porque mira, cuando tú estás tensionado, luces más viejo. Cuando tú tienes una vida sexual activa y te estás relajando de una forma regular, vas a destensionarte, vas a sentirte más tranquilo. Así que recomendadísimo, ¿eh? Hay que tener sexo para no volverse viejo, para no sacar arrugas. O Tome sea que el nota. sexo entra en la misma categoría de la meditación, de la relajación, del chikun, de la terapia Claro que sí. antiestrés. Es que mira, el sexo combina una cantidad de esas cosas que acabas de describir. Es una forma de meditación, es una forma de comunión con tu pareja, es una forma de darle honor a tu cuerpo y al cuerpo de tu pareja. Así que combina cantidad de cosas que te pueden ayudar muchísimo. Una pregunta, Maribel. Después que esa arruga aparece, ¿que se puede revertir cambiando estilo de vida o cuando la arruga está hay que recurrir a la estética? Cuando ya la arruga está, como digo yo, petrificada, o sea que ya se abrió, sí hay que recurrir ya a la estética, porque aunque la rellenes o aunque pongas máquina y todo, siempre va a quedar como una fisurita ahí. Pero eso no es nada, eso es experiencia, las arrugas son divinas, lo que yo siempre he dicho, no sé. ¿Qué opinas de esas mujeres que parecen de 20 y tienen 60 y están Las así? estiradas.
Que la arruga, así sea horizontal, igual se ve como arrugada. Hay que tener cuidado Sí. con estirarse demasiado y cuando nadie se puede dar cuenta si estás triste, feliz, porque tienes la misma cara. Sí, claro. No, y sabes que yo digo Funciona. mucho, no sé si les parece, yo digo mucho que es que están arreglando la carrocería del carro, pero el motor no lo miran. Entonces Para tiene un motor allá del iba. año 70 Importante, y no le dan nada al motor. Es importante entender que el tema es anti-envejecimiento, no rejuvenecimiento. En verdad, rejuvenecimiento no existe. Exactamente. Y lo otro importante es que hay dos caras, ¿ok? La parte interna y la parte externa. Si solo nos ocupamos de la parte externa, que es el Botox, el láser y todo lo que la gente busca comercialmente hablando, es como pintar la casa, pero la fundación igual se está quebrando, no va a funcionar. Exacto. Así Tenemos es. que hacer como una unión de todo lo que es externo con el tema interno, que tiene que ver con alimentación, como lo dijiste, ejercicio moderado, como tú dijiste, control de ansiedad y estrés. El sueño, ¿qué tal el sueño? ¿Es importante Muy dormir importante. para no Muy envejecer, sí o no? importante. Es importante dormir, pero es algo bien curioso porque hay personas, por lo menos en mi ejemplo, yo duermo toda la vida, duermo 5 horas y media. No me da para más y ya yo paso de los 50 largos. O sea que eso Y va te a ves depender. muy bien. Eso va a depender, porque si duermes bien esas 5 horas, tu cuerpo lo va a sentir y tu piel también. Y también depende porque no hayas dormido las 8 horas completas, como Claro. dice aquí. Claro. Exacto. Eso es importante. Y el complemento de las 5:30 y las otras 3. Ahora, chicos, después de los 50, ¿hay algo que se puede hacer para detener el paso del tiempo o por lo menos enlentecerlo? ¿Algo que podamos hacer después de los 50? No hemos hablado de la hidratación, Mm. que es importante. Yo siempre le digo a las personas, piensa en una esponja. Si la esponja está deshidratada, se va a ver más arrugada. Cuando estás hidratada, tienes una piel hidratada, seas un caballero, seas una mujer, te vas a ver mucho mejor. No solamente la célula está llena y no tienes esos huequitos que se le hacen a los poros abiertos, sino que también tu piel, tu glow, tu brillo. Exactamente. Claro. Se siente. Entonces, hay que tomar la mitad de tu peso corporal en onzas de agua, que generalmente son como 3 litros de agua diario. Y además, comiendo muchísimos vegetales y frutas, le estás metiendo mucho más agua a tu cuerpo. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosísimos consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro chat caliente. Y seguimos con más del programa que siempre se conecta contigo, el chateo, entrando de inmediato en nuestro segmento favorito, el chat caliente. Pero antes de realizar las preguntas, vamos a darle la bienvenida a Mora Antunes, psicóloga y sex coach. Bienvenida, mi corazón. Y también nos acompaña nuestra amiga Lorena Coile, life coach. Bienvenida, mi vida. Feliz de estar reforzados con este panel. A ver, ¿listos? Listos. Vamos pues. Primera pregunta de nuestro chat caliente. ¿Hasta dónde le puedo permitir a mi pareja que se meta en mi vida privada? Revise mis correos, mi celular y me haga preguntas con respecto a lo que encuentra. Yo juraba que estamos hablando de penetraciones. Y así se sintió, por cierto, de invasivo. Así, de invasivo terminó siendo la pregunta. Es una penetración. Yo juraba de esto de corazón. Yo dije, aquí nos pusimos calientes. Pero no fue una penetración buena. No. Están penetrando tu privacidad. vida, exactamente. Bueno, cada quien tendrá aquí como su nivel, ¿no? Y yo creo que de alguna forma lo más interesante aquí es que este nivel, esto es mío y esto se queda conmigo independientemente que mi pareja hoy sea Juan, sea Pedro, sea Carlos, porque cada uno va a tener como un estilo, ¿no? Y me va a prometer u ofrecer o pedir la clave de una cosa, la clave de la otra, pero soy yo quien dice hasta aquí llega. Exacto. Yo diría, Si no quieres, exacto. no quieres. Y cuando ya te empieza a molestar la parte en la que se quiere meter es el momento de decir no. Porque uno puede quizás decir, no, sí, mira, si uno se siente cómodo, pero si no, hay que decir ¿Y si el ese mensaje no genera sospechas en tu pareja? ¿Pero por qué genera sospechas? No sé. O sea, si la persona piensa que tú estás haciendo algo malo, realmente volteale el espejo y dile, ¿qué es lo que tú estás haciendo que tienes esa mente cochambrosa? No hay como que cada ladrón Mente juzga cochambrosa. por Sí. su condición. No hay prueba más grande de amor que dar la clave de tu teléfono a alguien. Y poco efectiva, por cierto. Porque lo estaba pensando hace rato, generalmente lo hacemos y, bueno, yo no le daré nunca la clave a nadie, me la pidieron. Bueno, yo lo voy a hacer para que confíe, yo lo voy a hacer para que me ame más, yo lo voy a hacer para que no me deje y por ahí... No van Bueno, los tiros. yo que confíe, pero ya lo tengo el teléfono con la
con el dedito que tengo que Así es. ponerlo. Sí, los duermen y le No ponen lo el hagas. dedo, cuidado. No permitas, no lo permitas. A ver, nueva pregunta. ¿Besarte con un primo es considerado algo malo o pervertido? Uy, qué Depende. pregunta. Bueno, si el primo está bueno, no. Mande foto del primo y averiguamos. Pero hay primos que se casan. Claro ¿Qué que sí. clase de Claro. beso fue? Claro, y mientras No, más pero primo, bueno, más me arrimo, beso. dicen Se por ahí. supone que es un beso. Beso es beso y primo es primo. Aquí la cosa, bueno, aquí hay como un poco de todo, ¿no? O sea, primero, socialmente hablando, para algunas culturas esto está muy mal, para otras no hay ningún tipo de En el inconveniente. Medio Oriente se casan mucho los primos. Exactamente, en otros se garantiza como que se sostenga ese ADN dentro de la familia, de aquí no salimos. Hay de todo, ¿no? Pero yo siento que de alguna forma es interesante, quizás, yo no sé si ustedes los amenazaron en algún momento con aquella historia que nacían niños con rabo de cochino, Exacto. ¿sabes? Ah, Ese tipo sí. de cosas. Malformaciones congénitas. Sí. Exactamente. Cuando los familiares se unen. Y si son primos segundos o primos de Terceros. hermanos, es diferente también. Bueno. Depende de la familia. Entonces no lo consideramos algo malo. No, es que no sé si es bueno o malo. Lo único es que mientras usted no lo tenga claro, no se lo diga al resto de la familia en una Exacto. fiesta Y familiar. las primas a veces Detrás son del buenas para closet. uno aprender a besar, ¿eh? Sí, disculpe, Están me en la estoy familia y te enamorada del ayudan. primo y nos besamos. No hagas No, una pero fiesta de eso genera Navidad, por No, favor. abuela, que es que nos queremos. No, no haga eso, no. A ver, seguimos. Amo a mi pareja, pero no me gustan los besos con intercambio de fluidos. Los prefiero sin lengua. ¿Soy extraña? ¿Tengo algún problema? A ver, Relájate. sexólogos. Bueno, Chico, no es que pero tenga ¿qué un le problema, pasa? es una persona particular. Y pues si hay algo, yo diría que exploraras qué es lo que te está pasando, qué es lo que piensas que te va a pasar si le das un beso de lengua a tu pareja. No dijo Y- la edad que tiene, capaz y que tiene 80 años. Bueno, puede ser, y ya la lengua pues está un poco floja. Sí. Pero doctora, yo diría que explorar cuál es el miedo, porque los miedos a veces, como hemos hablado en otros programas, te impiden de hacer De algo acuerdo. y quizás te estás negando el placer de un beso un poco más profundo por un miedo que puede ser irracional. O también una expectativa irreal. A ver, creemos que la cosa es como pasa en las películas, bello, perfecto, que el beso es así que me agarra y no suena. Los besos suenan. Sí. Los besos suenan, los besos tienen saliva, los besos te pueden agarrar un mordisco, los besos si tienes aparato te puede generar algún tipo. Los Ay, Dios besos mío. son caóticos como la vida, pero de alguna forma si yo creo que esto está mal, que me da vergüenza o que literalmente me da asco. Yo creo que le da asco porque habla de intercambio de fluidos. Ya, pero Bueno. Me mi parece que pregunta es, estuviese en un ¿esa saliva, laboratorio. o sea, me da asco esa saliva o me da asco cualquier fluido en la vida? Esa pregunta es muy Exacto. interesante. De repente no le gusta con quién está. Eso. Tendríamos Cambie que de indagar boca más. entonces, cambie de Que boca. vengan a consulta. Cambie de boca. Cambie de boca, claro, y nos avisa. A ver, quiero tener sexo tántrico, pero mi pareja se niega por verlo como una estupidez. ¿Debo respetar su decisión o intentar convencerlo? Convénzalo. Bueno, pero yo diría convénzalo hasta cierto punto, porque para el sexo tántrico se necesita que haya un compromiso de ambos, sí. Y es una cuestión donde tienes que involucrarte mucho y aceptar muchos rituales que no son regulares. Entonces, pues sí decirle, yo diría que no insistentemente, porque eso puede aburrir, pero sí decirle, mira, cuando te abras a una posibilidad nueva, me vas a tener ahí, ya sabes que es algo que me interesa, date la oportunidad algún día, sin insistir demasiado, mi amor, porque eso también... Pero hay gente no- que Muéstrale como que los no nació beneficios. para eso porque Pero no le yo- gusta pero esa parte puedes hablar de los espiritual. Pero es que no es beneficios. espiritual, el sexo tántrico es más sensorial que espiritual. Entonces, en ese sentido, quítale el título de sexo tántrico. Eso sí, usted vaya averigua qué cosas del sexo tántrico usted quiere ofrecer o compartir con su pareja. Y la próxima vez le dice, amor, te voy a dar besos de media luna, que salen en el que sexo tántrico, y te voy a hacer, o sea, pero llévatelo no a lo menciones la concreto. palabra. Exacto. Y otra cosa. Tú le dices un día, amor, esta sesión es solo para ti. Y usted ahí con ese cuerpo puesto en la cama, hace lo que usted quiera, tántrico, oriental, occidental, del aquí, del más allá. No tienes que ir con un librito y que mira, aquí está el manual del sexo. Vamos a ver qué dice el paso siente 1. resistencia porque tampoco sabemos qué significa el sexo tántrico y ay no, qué aburrido. Entonces no le digas nada, sí, lleva la técnica o consulta quizás, porque respeto el derecho del otro, consulta el asunto de eso, la técnica en concreto. Y puedes Pero
manipular tu ambiente, lo de las Claro, velitas, lo de la claro. música, lo de la luz, la intensidad de la luz, que son aspectos importantes de sexo acuerdo. tántrico, sin mencionar exactamente qué Sí. es lo que Y ahora estás le Cambia el hago haciendo. una título. pregunta a los sexólogos, que yo tengo entendido que el sexo tántrico también es un sentimiento personal para elevar esa sensación hacia el tercer ojo, ¿cierto? Ella no puede tener emociones tántricas cuando su Sola. esposo está haciéndolo de la manera en que él lo quiere hacer. Ay, lo que pasa es que si yo estoy muy elevada y él es muy terrenal, me va a jalar a tierra, no me yo lleva no donde... sé. Exacto. Yo creo que hay Va a haber hombres como un ancla, Sí, yo como un creo ancla. que hay hombres muy básicos y terrenales Sí. que no se van a Sí. prestar a esto y uno Exacto. tiene que insistir hasta cierto momento y si no, buscar técnicas de hacer Sí. el sexo tántrico Yo le digo- sola, porque yo- las hay. Sí, Yo le digo al también. gringo, ajá, sexo tántrico, y el gringo abogado mente cuadra me va a decir, ajá, espérame, ¿qué es eso? Exacto. Pero no le ponga título. Tengo Exacto, ese es el tengo secreto. 5 minutos, dice. No el- le el pongas gringo. título al sexo y ten sexo como tú quieras. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estas valiosas respuestas en nuestro chat caliente. Y ustedes sigan conectados con nosotros, que ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, conociendo ahora los diferentes tipos de sexo, porque aunque ustedes no lo crean, aún existen muchos tabúes al respecto. Y comenzamos con el sexo oral leyéndoles aquí una encuesta. Una encuesta realizada por una reconocida marca de preservativos en diferentes partes del mundo demostró que el sexo oral es la actividad sexual favorita de hombres y mujeres, con el 69%. Ahora, ¿por qué resulta tan placentera esta práctica? Bueno, en el caso del cunilingus, como se llama Así la es. caricia orogenital hacia la mujer. Qué bonito te quedó ay, qué eso. bello y Repite la diplomático. Bien Mira, propio te en quedó relación eso. al sexo oral, en este caso para el genital femenino, es la vía más efectiva y rápida para alcanzar orgasmos de un número interesante de mujeres. ¿Por qué? Porque la sensación, el masaje que se ofrece es más delicado y dedicado. Es decir, viene lubricada la lengua, hay una serie de estimulaciones que se pueden hacer de una forma como más fina, detallada, que el movimiento... la mano. Que el movimiento brusco que generalmente se ofrece con el acoplamiento de pene dentro de la vagina, y por otro lado lo que se puede ofrecer con las manos, porque las manos al seco quizás compiten de alguna manera con el sexo oral. Así que en el caso femenino resulta una muy buena vía para explorar, sobre todo mi querida mujer que me está escuchando, usted que siente que queda como a mitad de camino, que no termina de pasar algo súper interesante, pruebe con el sexo oral para que El vea. Y sexo también por oral. las terminaciones en los Exacto. genitales que son tan sensuales, ahora diría yo en el caso de los hombres, es una parte pues que está una vez más siendo acariciada por una parte del cuerpo de tu pareja que también es muy suave y que presta para que haya mucha excitación en esa parte. Ahora, ¿eso es más placentero para el que da o para quien recibe? Para ambos. Hay de un Sí. team y del otro team. A ver, porque hay Y unos mucho que cuidadito, no lo porque disfrutan también mucho, sino que lo hacen por complacer. Mucho cuidado con esto. Yo tengo que saber, yo siempre le digo a la gente, tengo que conocer mi público, es decir, qué opinión tiene mi pareja. Porque está el que dice, yo ofrezco y no recibo. Tiro la piedra y no la recojo, no sé cómo es la historia. O al revés también. Esconde la mano. Esconde la mano. O al revés. Entonces No es eres importante- filósofa, ¿viste? Quédate como sexóloga. Gracias. Pero lo que quiero de alguna manera entender es que, ojo, resulta una práctica de, o sea, lo vamos a ver como algo tonto, pero escuchen lo siguiente, es literalmente abrirme y ser más vulnerable, porque voy a mostrar todo mi ser sexual en la cara del otro ser humano. Y de alguna forma se activan todos los sentidos, está el gusto, está el olfato, está la vista. Si es una práctica sexual que no tiene nada de sutil ni nada de inmadura. Es Pero una muchas cosa- veces se hace con los ojos cerrados, así para disfrutar todavía bueno. mucho más. Entonces, También. la pareja que está haciendo el sexo oral a la otra, cierra los ojos para sentir todas esas cosas que dices, el olor, el aroma, Exacto. la textura de los genitales de tu Es pareja. realmente cierto. La Coile No lo digas. La Coy le habla en todos los programas, pero que este no ha hablado nada. Yo estoy... Ok. ¿Qué clase de amigas La Coy le tienes? está anotando, ella está anotando. Yo Pero tener aquí sexo oral, tomando nota. ¿el sexo oral se considera saludable, es bueno para la salud? ¿O es antihigiénico? No, en lo absoluto. Ah, bueno, hay gente que lo defiende, gente que Que lo defiende detracta.
Hay que tener sus cuidados, ¿eh? Hay que tener sus cuidados porque pueden haber algunas enfermedades que se transmitan a través del sexo Claro, oral. exacto. Riesgo de Eh, infección de transmisión sexual siempre que el herpes, cuerpo o alguno de los dos VPH. esté infectado. Por otro lado, bueno, obviamente se descarta posibilidad de embarazo y me llama poderosamente la atención porque, por ejemplo, aquellas personas que tienen resistencia a los fluidos, una de las prácticas que se sugiere es justamente el preservativo, esta marca que apoyó la encuesta, se pudiera aprovechar con sabor, mi querida gente, porque los normalitos te irritan la garganta porque tienen un oxinol 9 y en el caso para la mujer... Yo no sabía eso. Los hay A de ver, frutas, pásame. los hay de Necesito chocolate, algo con si te que gusta el apuntar. chocolate. No, aquí tengo el teléfono y Y te en paso el caso de la mujer lo Y hay de picas frutas. y dejas Exacto. como una, o hay también sus funditas de látex, pero si no tienes fundita de látex, usted pica el preservativo así, lo coloca sobre la vulva y así va y viene a su ritmo y con un saborcito Ok. patrocinado por cualquiera de estas marcas. Pregunto, ¿pierdes la sensación, disminuye la sensación de un hombre cuando tiene el preservativo y le están practicando Samar, no sexo me oral? vengas con eso, ¿O una por mujer? favor, yo me voy de aquí, Pregunto. vale, no, yo me voy. Pues a no. ver, esa es la... ¿Cómo me va? Esa es la excusa que ponen muchos hombres para que Sí. para no utilizarlo. Es que es la excusa número uno. No, pero te tengo, ajá, ¿vas a decir algo más? Te tengo la solución. decían que Ajá. hacer sexo oral con protección, con un condón, era como hacerle el sexo oral a la pata de una muñeca. O comerse Por- la chupeta con el Con el envoltorio. envoltorio. Pero en realidad, si te das cuenta, te sientes más tranquilo cuando sabes que estás haciendo una actividad que no está representando ningún peligro para ti. Obviamente. Entonces ya ahí descarta todo ese peso de que me voy a enfermar con esta Sí. actividad, un poquito de placer que te puede causar una enfermedad. No, y me voy a poner más concreta porque la práctica lo requiere. Se quitan del medio el cuento aquel de tú me avisas. Ah. Que Que es es el momento. saboteador, Sí, que ahí nadie exacto. siente, porque si yo te aviso, yo no me conecto, yo no me dejo llevar, yo estoy aquí pendiente de que tú, etcétera, etcétera. Se quitan del medio de una manera bien diplomática la discusión de dónde eyacula el hombre, si adentro o afuera, en este caso estoy hablando puntualmente de las mujeres. Y por otro lado, para los queridos hombres que se resisten, usted le coloca unas goticas de lubricante. Si quieren más sensación, póngaselo Exacto. caliente antes de colocar el preservativo y san se acabó, no me vengan con cuentos. Oiga, pero ¿Es Agradezco. decir que el sexo oral por unanimidad se debe practicar con preservativo? Pues hay que probar. Mira, A si ver, estás en una Si tienes tu relación, pareja si estable. estás en una relación donde no hay peligro de ningún tipo de Exacto. infección, entonces no necesitas utilizarlo. Pero si estás por ahí aventurando con otra persona, O tenemos no- muchos años que no nos hacemos un chequeo médico, Exacto. los dos Pero de es toda que la ya va, vida. parece Claro, mentira, pero claro. este tabú existe. Hoy en día muchísimas personas piensan que el sexo oral es mucho más seguro y que por lo tanto no necesitas usar un preservativo porque ni HIV ni nada de No. eso te puedes Bueno, contagiar. basado Pero en las también es historias de mis pacientes, muchos dicen, este es un pequeño riesgo que quiero tomar, que decido tomar porque quiero disfrutarlo sin protección. No es lo que recomendamos los De acuerdo. sexólogos ni las personas que Oye, pero trabajamos qué en salud importante pública. es Sífilis, decir eso. gonorrea, Por papiloma. ejemplo, esta es la primera vez que yo Cáncer de escucho garganta. esto del sexo oral con preservativo. Fíjate, Y fíjate, a sus ahora, 25 años. a los 25 años que tengo. Muy bien. Que tuve mi hijo a los, no sé, porque él tiene Muy 12. poco, exacto. Pero ¿qué me preocupa? Que él acaba de tener su charla en la escuela de sexualidad y familia y no le hablaron de que en el sexo oral se necesita o se debería tener preservativo, sino que utilizan el preservativo para El sexo Evitar oral. embarazos. Claro, bueno, porque de alguna forma, primero, esto no quiero hablar por todos los sistemas educativos, pero lo que se busca es postergar el inicio de la actividad sexual en los adolescentes. Entonces no nos vamos a poner técnicos ni específicos y lamentablemente el mensaje es no hagas esto, no es hazlo de esta manera, resuelve, tócate, ocúpate de tu impulso sexual. Esto le cuesta mucho tanto a los papás como a los docentes y yo lo entiendo perfectamente. Y a nosotros nunca nos explicaron qué hacer y cómo hacerlo. Nadie. Tampoco. Nadie. Exacto. O sea, Ahora, ¿es cierto que la alimentación o los cambios hormonales en el caso de la mujer influyen en el olor, en el sabor de los fluidos? Claro que sí. Hay una teoría, ¿no? Del cómete piña para que esté Ajá, dulce. yo sabía que alguien iba a sacar la piña. Alguien. La piña y la gente le huye al pescado. Te
te diste cuenta, Antunes, saqué la piña para que digas algo. Ahí va tu piña, Pero Antunes. es que mira, se refleja en el sudor. Las personas que comen ciertos alimentos tienden a tener un sudor Claro. diferente. Si comes cebolla, si comes Exacto. ajo. Entonces todas esas cosas también van a afectar Sí. tus secreciones. Claro que sí. Pero- y la hidratación. También, yo lo que creería aquí, que independientemente de la dieta, porque además siempre que me sacan el tema de la piña, digo yo, ¿cuánta piña? Pues tomamos? comer. O sea, ¿cómo piña hago con la piña? necesito? O sea, me la guindo, me la pongo. Cáscara de piña al Cáscara lado de de la piña. Pero lo que sí es importante, y esto sí, por favor, siempre agua y jabón en los genitales antes de Eso este es tipo de muy cosas. importante. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso vamos a desarrollar y a responder todas las interrogantes sobre el sexo anal. Ya venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo, conociendo los diferentes tipos de sexos para romper tantos paradigmas y tabúes. Pero antes de pasar al sexo anal, quiero preguntar algo. ¿Por qué, si el sexo oral tiene tantos beneficios, aún sigue siendo un tabú para muchas personas? Pues Muy para bien. el En esa época. 69%, que el número me parece muy interesante, no es un tabú, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué 69? Ay, no sé, yo hoy nomás me di cuenta. Sí, Yo creo que esta encuesta está manipulada. Puede pasar. Yo puede creo pasar. que es una cuestión también cultural y que te han enseñado que el sexo es para reproducir. Di Y literalmente. entonces cuando ya uno no se reproduce por la boca, Cuando entonces es puro eso vicio, lujuria simplemente lo y sacas. cosquilla, no muchos están de acuerdo. Exacto. Todavía seguimos enmarcados en el tema de que todo encuentro sexual tiene que tener el fin reproductivo. Por eso cualquier otra vía distinta, apenas dentro de la vagina, genera conflicto para muchísima gente. Definitivamente. Y aparte otra cosa que también es cultural, Jess, y lo mencionaste tú en algún momento, Amores, no nos enseñaron a ir a vernos la vagina. Entonces te voy a enseñar algo que ni Sí. siquiera yo sé cómo se ve. Exacto, nunca me la he visto. Nunca me la he Sí. visto, entonces ¿cómo te voy a mostrar algo que ni siquiera yo sé cómo Sí. se ve? ¿No? Entonces vaya con un espejo y conozca. De acuerdo. Platique con Primero ella. diga mucho Conozca la gusto idea y después se lo presenta Y luego al se la otro. presenta al otro. Tenga su es así, monólogo. es así, es así. Ahora vamos con el sexo anal, que yo creo que genera mucho más tabúes que el oral. ¿Duele? No me han contado. No, ¿Duele o no duele? tiene- La no, el amiga sexo mía. anal no tiene que No doler. tiene que Ese- doler. Mucha gente dice exacto. que duele y que Siempre es y cuando la incómodo. persona esté relajada, se preste al proceso y tenga buena lubricación, no tiene por qué doler. Siempre han creado esa idea de que es algo doloroso, que es esto y aquello, pero si siempre y cuando se dé el tiempo, la estimulación apropiada, la lubricación apropiada y que se quiera, que se desee tener, entonces no tiene por qué ¿Cuáles doler. son las ventajas de tener sexo anal sobre el sexo Mira, tradicional? voy a rescatar algo que además me encanta cómo lo estamos diciendo así de concreto. Primero, es otra práctica sexual distinta al resto, punto. Ni buena ni mala. Aquí Y- la Ni revisión... mejor ni peor. Ni mejor ni Y peor. que no tiene que ver con tu preferencia sexual o con tu... Exactamente, es muy tampoco en el importante. caso de los varones es el botón on-off de la homosexualidad. Eso Exacto. tampoco va Pero por ahí. todavía, ya va, todavía hoy en día un varón heterosexual que una mujer le proponga hacer algo por allá atrás, Claro, No, pero, muy tabú, eso pero- es asunto que debe resolver este hombre primero para entender qué es lo que está pasando, o sea, qué ideas tiene en relación a esto, por qué se resiste, y por otro lado perdiendo una gran capacidad de disfrute que es a través de la estimulación directa de la próstata, que se llega, es por esa vía, mi querido amigo, lo lamento, pero ahora... Anatomía Lo pura. siento, lo siento. Ahora, hay mujeres... edúquese. Sí, conózcase, ahora un monólogo para atrás. Mira, te voy a contar algo. Hay mujeres que reportan Mira, todos los machos orgasmos. latinos que te están viendo ahorita no, te quieren con en respeto, este momento. no, respeto y cariño, porque además le tengo otro ejercicio para tocarla de forma indirecta, yo los quiero. A ver, mira, por ustedes. hay mujeres que reportan orgasmos mucho más sentidos y distintos por esta vía, porque efectivamente el ángulo de penetración cambia y de esa manera las sensaciones que se perciben durante el encuentro sexual. ¿Qué quiero decirles? Que como me lo dijeron hace rato, muy bien dicho, esto es otra práctica sexual, no me vengan a repetir el mismo esquema, el mismo vaivén, la misma presión, ni las mismas posiciones que se quieren pretender con la vagina, sí, Eso porque es es otra importante. estructura, hay que ir como, o sea, son otros Enséñalo, terrenos. Pero ya va, vamos Enséñalo. aquí a poner orden en la fiesta, por no decir otra palabra. En el orden de mejor a peor, por llamarlo de alguna manera, para satisfacerte sexualmente. Creo que el clítoris es el número 1 para lograr un Ajá. orgasmo. Entre la vagina y el ano, ¿cuál Es que esto es a criterio del te consumidor. ayuda mejor a llegar al orgasmo? Esto es a Lo que criterio pasa es que del son- consumidor, exacto, y claro. son Claro, áreas- ¿cuál es mejor? Pero La realmente- arepa o la tortilla? Sí, Espera. Realmente
¿Realmente se puede lograr un orgasmo a través del sexo Claro anal? que sí, porque es un área muy erógena, es un área que te puede... Llena de terminaciones Exacto, nerviosas. entonces tiene las mismas características que pueden tener los genitales. Así que, ¿por qué no? Siempre y cuando se haga de la forma que es placentera para la pareja y que no existan esos tabúes, que nos podamos despejar todas esas telarañas, entonces podemos encontrar placer en esa actividad. ¿Para el hombre es más placentero hacer sexo anal con su mujer que vaginal? Bueno, le voy a contar un secreto cuando estuve estudiando mi doctorado en sexología. Una de las tareas que me pusieron fue hacer una entrevista a las mujeres de la familia de cuáles de ellas practicaban sexo anal. Dios mío, Dios qué mío. difícil. ¿De tu Yo familia? sobrepasó Quiero el saber, ¿tu familia? 69% de mi familia, incluyendo pero a mi Dios madre, a mío. mis hermanas, a mis ¿Qué? cuñadas. Mamá, Fuertísimo, ¿cómo le porque preguntas a tu mamá? cuando primero la primera Bueno, pero te respuesta de todas graduaste era... en las preguntas, o sea, te Bueno, graduaste tengo en una entrevista. cuñada que me dijo, ay, ese hermano suyo es un pervertido. Pero con eso les digo todo, es una práctica que uno cree que no Sí, es existe, más pero... Pero es más placentera para quien está entrando. En mi entrevista descubrí que a los hombres les encanta Claro. practicarle el sexo anal a sus parejas. Mira, yo tengo dos teorías. Desde el punto de vista anatómico, claro, el masaje que recibe el pene es tan fuerte porque es Porque es estrecho el más estrecho. esfínter, Sí. exactamente. Es decir, si vagina lo recibe, lo acuna y lo abraza, el ano le hace un apretón, como un brazo apretado, así, ¿no? Exacto. Eso por un lado. Pero yo creo que en términos emocionales y de masculinidad, la práctica del sexo anal es como para las mujeres las carteras y los zapatos de marca. Mientras más tenemos, mejor nos sentimos. O sea, es como, ¿tú tienes cartera de marca? No, ay, qué lástima, yo sí. Entonces, entre ellos hay como esa competencia, rivalidad. Te lo hice, sí, lo hice, logré. Y mucho cuidadito porque hay quien lo hizo y no le gustó. Así que siempre porque las mujeres dicen, a todos les gusta, usted pregunte primero. Exacto. Y pregunte. hay mujeres que les gusta hacerle sexo anal a sus maridos También. o a sus parejas, no que tengan que estar casados. Sí. Pero ¿y cómo se También lo hacen? Puedes utilizar arnés, un conito con que hay arnés, que se puede, que te estimula esa parte, puedes utilizar los dedos, Espérate, no, puedes utilizar pero muchas yo cosas. creo que hoy en día ese tabú se mantiene, muchísimos hombres tienen temor Es más bien el a secreto. ceder. Yo creo que es más bien un secreto que un tabú. Pero es un secreto que une a las parejas. Ah, muchas no veces. puede Me ser. gusta. A ver, escuchen hay que esta educarse. Qué buen O sea, tema. esto es un tema de educación. Cuando es. tú Sí. sabes y Vamos tú a- te vamos a educas conocer. y entiendes el proceso anatómico, es lo que puedo... Claro. O sea, obviamente te vas a animar, entonces es... Así es. edúquese. Miren esta estadística. Bueno, el centro no es una estadística, es una referencia del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Ha observado que el sexo anal es la conducta sexual más riesgosa para contraer y transmitir el VIH en hombres y mujeres. ¿Qué precauciones debemos tener a la hora de tener sexo anal? Definitivamente utilizar el preservativo Ahí de sí. látex Ay, sí. con un buen lubricante a base de agua. Y, De agua. y De agua. lubricante. No de aceite porque puede debilitar romper, el preservativo. exacto. Porque realmente es la práctica sexual con mayor riesgo porque como no lo aprendemos a hacer. Es que yo quiero que me expliques, por favor, Exactamente. qué es lo que De hay que alguna hacer. forma, el riesgo, la probabilidad de lesionar la piel, el esfínter y el pene o cualquiera sea el instrumento o los dedos, etcétera, es muy alta. Entonces, no solamente lubricante a base de agua, lubricante dedicado al esfínter anal, que ok. existe. Es mucho más espeso que el que se utiliza para complementar la lubricación de la vagina. Ano no lubrica. Por más que te relajes, tómate las 2 botellas de vino, no, un momentico, eso no va a pasar. Anatómicamente hablando, como dijo la Coile, eso Por mucho no muy va a relajado que pasar. El esfínter no se dilata. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Y el preservativo es sí o sí, porque además por ese mismo huequito donde los hombres orinan y eyaculan, comienzan a entrar virus, gérmenes y bacterias. Así que, por Entonces, favor... un consejo final para que las personas tengan precaución a la hora de tener sexo anal. Definitivamente utilizar preservativo y tener una buena higiene. Sí. Una buena higiene Sí. y lubricarse. Lubricante siempre. Y busquen dilatadores también. Esto puede ser una buena práctica para ir poco a poco y Preparándote. progresivamente Dilatadores son conquistando pequeños la juguetitos zona. que puedes utilizar, vienen de varios tamaños y los puedes ir aumentando de tamaño. Para que no a sea medida. tan traumático tu Exacto. primera vez. Espérame, yo necesito Bueno. apuntar. Mientras la Coile anota, yo me Apunta que despido yo te del digo todo. programa. Así es. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosísimos consejos compartidos en el día de hoy. Y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad.